Morian literalmente en el monitor se paró, el sonido se detuvo y todo quedó en silencio. Fueron 8 minutos en los que, según los médicos, no me quedó nada funcionando. Pero recuerdo cada detalle. No era oscuridad, no era vacío. Era un lugar imposible de describir con palabras. Un lugar donde el tiempo se detuvo y donde por primera vez sentí una paz que no existe en este mundo aún vigente. A algunos los conocía, a otros solo los reconocí después. Y oí una voz no una voz humana, una voz que me preguntó si estaba listo. Creí que sí, pero la misión aquí aún no había terminado. Cuando regresé, los médicos se quedaron atónitos. Nadie se lo esperaba y lo que traje conmigo, mi hijo, es algo que cambió mi forma de verlo todo. Desde la vida hasta lo que llamamos el final, Y aunque muchos piensen que es una locura, sé por lo que pasé y hoy necesito contártelo. Aunque lo dudes al principio, escúchame hasta el final. Siempre tuve miedo de morir. Hasta ese martes era una cita de rutina, presión alta, fatiga, lo de siempre. Pero a los pocos minutos sentí un dolor en el pecho tan intenso que apenas pude pedir ayuda. Me desmayé ahí mismo en la oficina. Lo que sucedió después no lo puede explicar ninguna prueba. Mientras mi cuerpo estaba allí, inmóvil, sin latidos, yo estaba en otro lugar. Fue como si me hubieran arrancado de mí mismo, pero sin dolor, sin desesperación. Flotaba Said, mi cuerpo desde arriba. Vi a los médicos corriendo y también vi a alguien tomándome de la mano. Era mi madre, pero llevaba años muerta. Why me, son? Dijo que aún no era el momento. En el lugar donde estuve me enseñó cosas que nunca aprendí en 70 años de vida. Regresar fue duro. Me dolía el cuerpo. La gente no entendía, pero yo sabía tenía que contar esta historia, porque alguien, quizzes too, necesitaba escucharla. Siempre he sido una persona práctica, ¿sabes? De esas personas que creen en cosas que la ciencia puede ver, tocar y explicar. Mi vida fue así durante muchos años en trabajo, familia, desafíos, pero siempre con los pies en la tierra. Nunca fui muy hablador de espiritualidad. La religión era algo que practicaba más por tradición que por fe verdadera. Iba a la iglesia de vez en cuando, rezaba, pero confieso que todo era casi automático, un hábito de alguien que creció así, sin haber sentido jamás ese fuerte llamado en su corazón. No creía en milagros, visitas del cielo, ni nada parecido. Siempre pensé que la muerte era el final, un punto final del que nadie escapa. Pensaba que al morir, simplemente dejaría de existir. Él no le temía a la muerte, pero no creía en la vida después de ella. Para mí, morir era como dormir para siempre, y nada más. Era una idea un tanto triste, pero era la que tenía sentido. Para mí, durante la Mayo, era parte de mi vida. Me enorgullecí de ser una persona racional y realista. Si no podía ver, oír o sentir algo de verdad, no lo creía. Pasaba lo mismo con todo, la enfermedad, el sufrimiento, la pérdida. Lo veía todo como parte de la vida, sin darle mucha importancia a lo invisible. Para mí, lo que importaba era el presente, mi familia, los momentos sencillos, la gente que amaba. Y cuando llegaba mi hora, simplemente tenía que irme, pero la vida tiene sus formas de sorprendernos, a veces de maneras que no podemos explicar con nuestra lógica. Nunca imaginé que la idea de la muerte como el fin cambiaría tan profundamente en cuestión de minutos, que una experiencia pudiera trastocar mi mente y mi corazón, y hacerme replantearme todo lo que creía correcto. Confieso que si me hubieran preguntado hace unos años si creía en algo sobrenatural, me habría reído o cambiado de tema. Era una mujer común y corriente, con una rutina común y corriente, llena de pequeños planes y deseos sencillos, sin haber experimentado jamás nada fuera de lo común. Pensaba que las historias de personas que habían visto la luz o hablado con ángeles eran exageraciones o, en el mejor de los casos, sueños confusos. Puro entonces, ese día, ese fatídico día, todo cambió, y no me cabe duda, lo que experimenté no fue producto de mi imaginación. Fue real, algo que me arrancó del mundo que conocía
y me llevó a un lugar que jamás podría haber imaginado a hoy. Después de todo esto, entiendo que la vida es mucho más de lo que vemos, que hay algo más grande, algo que nos rodea y nos protege incluso cuando creemos estar solos. Y estoy aquí para contar esta historia para quienes como yo aún tienen dudas, para quienes ya han perdido la fe, para quienes necesitan una señal de esperanza. Yo era escéptico, pero la vida me demostró que estaba equivocado. Nunca olvidaré el momento exacto en que me golpeó el dolor. Fue tan rápido, tan inesperado, que apenas tuve tiempo de comprender qué estaba pasando. Era una mañana normal, me desperté temprano. Como siempre, ordené la casa y pensé en las cosas sencillas del día. No había ninguna señal de que algo tan grave estuviera a punto de suceder de repente. Un dolor agudo en el pecho, una presión que parecía apretarme el corazón, como si alguien hubiera puesto una mano invisible allí. El dolor aumentó rápidamente, invadiendo todo mi cuerpo. Sentía como si me aplastaran el pecho, y cada vez me costaba más respirar. Intenté incorporarme, pidiendo ayuda, pero mi voz salió débil, casi un susurro. El mundo empezó a dar vueltas y todo se volvió borroso. Recuerdo mirar todo a mi alrededor, todo borroso, como si mirara a través de un cristal sucio. Sentí miedo, un miedo que nunca antes había sentido, un miedo que me heló el alma. Mi corazón latía aceleradamente y al mismo tiempo pareció detenerse. El dolor era tan intenso que apenas podía pensar con claridad, y la necesidad de cerrar los ojos y descansar me venció. Pero incluso con ese dolor, quería Luke. Quería quedarme, quería estar con mi familia, quería respirar. Era andesia, tan fuerte que parecía un rayo de esperanza que me atraía del alma. Sabía que algo iba muy mal, pero no sabía qué exactamente, solo sabía que necesitaba ayuda, que necesitaba ser salvada. A medida que el dolor empeoraba, todo empezó a volverse confuso. Perdí la noción del tiempo, de las personas y del lugar. Solo recuerdo a alguien sosteniéndome, con manos firmes y suaves, intentando calmarme. Oía voces a lo lejos que decían cosas como: cálmate, todo va a estar bien. Pero no podía responder. Mi cuerpo ya no respondía. Me estaba desmayando. Y luego hubo silencio, silencio absoluto. Mi corazón dejó de latir. Ya no sentía dolor, ya no sentía nada. Solo había silencio en esos momentos. Pensamos que todo ha terminado, que no hay vuelta atrás, que la vida simplemente terminó allí, en ese momento cruel. Pero mi historia no terminó en ese silencio. Al contrario, fue allí donde empezó a cambiar para siempre. No puedo explicar con exactitud qué pasó durante esos minutos, porque no fueron minutos normales. Fueron como una eternidad de paz y luz, mezclada con la sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo. Me sentí expulsada de mi cuerpo, a un lugar donde no hay dolor, miedo ni tristeza, donde solo hay amor. Un amor tan grande que no cabe en nosotros, por muy inmóvil que estuviera mi cuerpo. Por mucho que los médicos se esforzaran por reanimarme, yo estaba en otro lugar, y fue allí donde vi cosas que nadie creerá jamás. Pero, antes de contarles lo que experimenté, necesito que entiendan, el dolor repentino fue el portal. Lo que parecía el final fue, en realidad, solo el principio. Que es difícil de creer. Tuve que aprender a aceptarlo yo misma. Pero ese dolor, que parecía alejarme, me trajo de vuelta con un nuevo propósito. Una historia que necesitaba compartir. Tras ese dolor insoportable, tras ese momento en que todo pareció desmoronarse, llegó el silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que pareció envolverlo todo a mi alrededor, como si el tiempo simplemente se hubiera detenido. Ya no sentía nada en mi cuerpo, ni dolor, ni frío, ni calor. Solo un silencio que me envolvía como un manto invisible. Es extraño intentar explicárselo a alguien que nunca lo ha experimentado, porque el silencio no era solo la ausencia de sonido. Era como si el mundo hubiera dejado de existir en ese instante, como si todo lo que conocía hubiera desaparecido, disuelto en una quietud tan intensa que no dejaba espacio para nada más. Al principio, confieso que sentí miedo, miedo de este vacío que me envolvía,
miedo de lo desconocido. No sabía dónde estaba ni qué significaba. Era como estar en un lugar entre el mundo de los vivos y algo más allá, un espacio sin fronteras, sin tiempo. Estaba fuera de mi cuerpo y, al mismo tiempo, era como si mi cuerpo ya no existiera. Recuerdo pensar en todo lo que dejaría atrás a mi familia, mis nietos, los momentos que aún quería vivir. Me preguntaba si este era realmente el final, si era el momento de partir para siempre. Y al mismo tiempo, una extraña sensación comenzó a crecer en mi interior, una paz tan profunda que hizo que el miedo desapareciera poco a poco. A la sensación era tan intensa, tan diferente a todo lo que había sentido en mi vida, que pensé que estaba soñando, pero no era un sueño, era algo muy real, muy vivo. Podía sentirlo sin usar mis sentidos ordinarios. Era como si mi alma pudiera ver más allá de la materia. En este silencio absoluto, comencé a percibir una luz muy fuerte, pero sin cegarme. Una luz que parecía llamarme, que me invitaba a seguir adelante. Pero, al mismo tiempo, sentí que no estaba solo. Algo o alguien estaba allí conmigo, observándome con un amor indescriptible. Fue en ese momento que mi mente empezó a abrirse a cosas que jamás imaginé que existían. Cada detalle de ese silencio tenía un significado, un mensaje que solo comprendería más tarde, con el tiempo. Mientras permanecía en este estado entre mundos, comencé a experimentar una sensación de libertad, una ligereza que nunca antes había sentido. Era como si me hubieran quitado el peso, los miedos y las penas de la vida. Estaba completo, pero sin las cargas que había llevado durante tanto tiempo. Pero esta paz no llegó sola, llegó acompañada de un llamado, una voz, una presencia, algo que me mostró que aún no había terminado mi misión aquí en la tierra, que aún tenía un propósito que cumplir. En el silencio absoluto que me envolvió fue, en realidad, el puente hacia algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Me preparó para lo que estaba por venir, para el encuentro que cambiaría mi vida, para siempre. Quería quedarme allí, en ese silencio, en esa paz. Era tan bueno, tan puro, tan perfecto, pero aún no era mi hora. Cuando sentí que necesitaba regresar, me invadió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por dejar ese lugar maravilloso, alivio por saber que aún podía luchar, que mi historia aún no había terminado. En ese silencio, aprendí que la vida no termina con la muerte del cuerpo, que hay algo más allá, algo tan hermoso y grandioso que no se puede expresar con palabras, y es esta historia la que quiero contarles, porque sé que puede dar esperanza a los que están perdidos, miedo a los que dudan, fuerza a los que sufren antras. Ese profundo silencio comenzó a ocurrir la sensación más extraña y maravillosa. Sentí que estaba fuera de mi cuerpo. Era como si mi alma se hubiera desprendido de lo que llamamos cuerpo físico y estuviera allí, suspendida en el aire, viéndolo todo desde arriba. Recuerdo claramente haber mirado hacia abajo y haber visto mi propio cuerpo allí, inmóvil, pálido, aparentemente sin vida. Flotaba sobre él, observando esa escena que, para quien no la haya vivido, debe parecer una película extraña. Vi a los médicos corriendo, haciendo todo lo posible por salvarme, apretándome el pecho, usando máquinas que emitían ruidos fuertes, voces agitadas. Quería advertirles, decirles que estaba allí, pero no podía hablar al sentir esto. Estar fuera de mi cuerpo fue una experiencia que me dejó sin palabras. Es algo que no tiene explicación lógica y nunca imaginé que fuera posible. Podía verlo todo con claridad, podía oír conversaciones, podía oler el hospital, las luces brillantes que centelleaban en la habitación. Pero ya no estaba pegado a esa carne que tanto me dolía. Era libre, ligero, suelto como una pluma. Al viento. Fue también en ese momento que me di cuenta de algo que no había comprendido del todo. Hasta entonces, ese yo que flotaba allí era mi verdadero ser, a mi alma, mi esencia, y el cuerpo que veía allí abajo era solo un caparazón que el alma usa para vivir en esta vida. Esta revelación fue demasiado fuerte para mi mente racional, pero no podía negar lo que veía y sentía.
Anne quería quedarme en ese lugar, en esa libertad. Era maravilloso no sentir dolor, no estar atada por limitaciones físicas. Y aunque no sabía qué vendría después, sabía que no quería volver a ese cuerpo que se sentía tan frágil y finito. Pero había algo que me atraía, una llamada, que aún no comprendía del todo. Anne, me di cuenta de que, aunque mi alma era libre, había un vínculo invisible, un hilo, que me conectaba con ese cuerpo que estaba allí, luchando por la vida. Sentí este hilo como un lazo de esperanza, un puente entre ese mundo de paz y el mundo donde aún había lucha y sufrimiento. Mientras flotaba allí, podía oír las voces de los médicos, el llanto angustiado de mi hija en el pasillo, el murmullo de los familiares que entraban corriendo. Quería comunicarme, quería demostrar que estaba allí, pero mi voz no salía, era invisible para ellos. Una espectadora silenciosa de mi propia vida. Fue en ese momento que comprendí que la muerte no era algo sencillo, y que este estado entre el cuerpo y el alma era algo real y palpable, que hay un lugar a donde va el alma, aunque sea temporalmente. Antes de decidir si regresa o sigue adelante, también vi destellos de mi vida pasar ante mis ojos a momentos felices, momentos difíciles, personas que amaba. Era como si estuviera repasando mi existencia. Sentí un amor inmenso por cada detalle de mi historia, incluso por mis defectos y errores. Era un amor que nunca antes había sentido por mí mismo. Este momento de flotar sobre mí me enseñó que la vida es preciosa, que cada momento importa y que incluso cuando parece que todo está perdido, hay una parte de nosotros que es eterna e indestructible. Fue una experiencia que me transformó por completo, que me hizo repensar todo en lo que... Y también fue el comienzo de un camino de fe, esperanza y amor que quiero compartir con vosotros mientras flotaba sobre mi cuerpo. Ocurrió algo que jamás olvidaré. Una luz me atrajo. No era una luz común, no como la del sol ni las lámparas de la habitación. Era una luz pura y suave que parecía provenir de un lugar muy lejano y, sin embargo, muy cercano a la vez. Era como si esa luz tuviera vida, como si respirara conmigo. No pude resistir esta atracción. Era como si esa luz me llamara, invitándome a un lugar donde todo sería diferente. Con cada paso que daba hacia esa claridad, la paz que sentía crecía. No tenía miedo ni duda, solo la certeza absoluta de que allí, en esa luz, estaba el verdadero hogar de mi alma. El corredor de luz era vasto y brillante, como un túnel infinito que me condujo a algo grandioso. Sentía una energía tan buena que no puedo describirla. Con palabras, no había nada aterrador allí, ni frío ni oscuridad, solo una cálida bienvenida y un amor que llenaban cada rincón de mi ser. Mientras caminaba por ese pasillo, imágenes comenzaron a aparecer en mi mente. Personas que conocía, momentos importantes de mi vida, recuerdos que me llenaban de lágrimas y sonrisas. Era como si me estuvieran preparando para algo muy importante, un mensaje que necesitaba recibir en este viaje por el corredor de luz. Sentí una presencia a mi lado. No era una presencia física, pero sentí claramente que alguien me acompañaba, guiándome, protegiéndome, una figura de amor y serenidad, que no necesitaba ser vista para ser sentida. Era como caminar con un amigo fiel, alguien que sabía todo sobre mí y me aceptaba por completo. No sabía quién era esa presencia, pero con el tiempo comprendí que era algo mucho más grande que yo. Era el amor divino, esa fuerza que mueve el universo y que en ese momento me cuidaba de una manera que jamás imaginé. En medio de ese pasillo, oí una voz, no una voz cualquiera, sino una que me habló directamente al corazón. Esta voz me preguntó si estaba lista para seguir adelante, para dejarlo todo atrás. Creí que sí, que ya no tenía miedo, pero una parte de mí aún quería regresar. Quería seguir luchando, Anne. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía una opción, que podía seguir adelante, hacia esa luz, hacia la paz eterna, o podía regresar con mi familia a la vida que aún me esperaba, con todos sus desafíos y alegrías.
Esta decisión me dio una nueva perspectiva sobre lo que significa vivir, que la vida es un regalo, un tiempo precioso que se nos da para amar, perdonar y crecer. Mientras caminaba por ese pasillo de luz, sentí que me preparaban para regresar, para vivir de otra manera, con más amor y fe en mi corazón. Why Anque is Luz seguía llamándome. Sabía que aún tenía una misión aquí. Fue en el corredor de luz donde aprendí el verdadero valor de la vida, la esperanza y la fe. Y fue este aprendizaje lo que me impulsó a volver a contar esta historia. En medio de ese pasillo de luz, donde todo parecía tan perfecto, sentí algo que lo cambió todo en mi interior. Una presencia, no una presencia cualquiera, sino la suya, la presencia del amor más puro, de una paz que sobrepasa cualquier comprensión humana, una presencia que no necesitaba ser vista para ser sentida con todo mi ser. No sé cómo explicarlo bien, porque no hay palabras para describirlo, pero fue como si toda la luz de ese lugar se condensara en un amor tan grande, tan fuerte, que parecía envolverme y protegerme a la vez. Fue como el abrazo más seguro y acogedor que cualquiera pueda imaginar. Un abrazo que decía: eres amado, nunca estás solo. En ese momento mi corazón, que antes había estado paralizado, empezó a latir de otra manera. No un latido físico, sino el pulso del alma. Me sentí pequeño ante tanta grandeza, pero a la vez tan importante y aceptado como nunca antes. Me había sentido la voz que había oído antes en el pasillo, ahora era clara y suave, y me hablaba directamente al corazón. No usaba palabras complicadas, ni juicios, ni exigencia. Era simplemente una invitación a comprender quién era realmente. Una hija amada, una parte del todo, un ser que merece vivir con alegría y esperanza. Mi maestro cosas, no con imágenes, sino con sentimientos y certezas, que me enseñaron sobre el perdón, sobre la importancia de dejar atrás lo que nos frena y nos hiere, sobre el valor del amor incondicional, que no espera nada a cambio, que simplemente es en ese momento. Me di cuenta de cuánto había vivido atrapada en el miedo, el dolor y el resentimiento. Vi cómo esto me había robado la paz y la alegría, y cómo su amor era capaz de sanar incluso las heridas más profundas. Fue como si hubiera recibido un bálsamo divino que empezó a sanar mi alma. También sentí un llamado a regresar, a continuar. Mi viaje aquí en la tierra no era un castigo ni una reprimenda, sino un propósito. Sabía que tenía que volver para amar más, para perdonar más, para ser una luz para quienes me rodeaban. Cuando su presencia me envolvió por completo, una sensación de seguridad invadió mi ser. Sabía que, pasara lo que pasara, nunca estaría sola. Que esa presencia, ese amor, me acompañaría para siempre, guiando mis pasos, incluso en los momentos más difíciles. Regresé de ese lugar diferente. Regresé con la certeza de que la vida es un regalo y que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Regresé con una misión que va mucho más allá de lo que podría haber imaginado antes de ese momento. Y es esta experiencia, este encuentro, la que quiero compartir con ustedes, para que sepan que incluso cuando todo parece perdido, hay una presencia que nunca nos abandona, que nos llama a la vida y al amor verdadero. Tras ese encuentro con su presencia, algo en mi interior cambió para siempre. No fueron solo palabras ni imágenes, sino sentimientos, certezas y profundas revelaciones que he llevado conmigo desde entonces, como un tesoro escondido en mi corazón. No vi escenas como en una película, pero sentí como si se hubiera levantado un velo y pudiera ver más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Fue como comprender cosas que siempre habían permanecido en silencio en mi mente, pero que ahora cobraban significado y luz. Una de las revelaciones más poderosas fue sobre el amor, no el amor que solemos ver, lleno de condiciones y exigencias, sino el amor puro, que todo lo acepta, todo lo perdona, y nunca se cansa de esperar y desear lo mejor para nosotros. Comprendí que este amor estuvo ahí desde el principio, que nunca nos abandona
incluso cuando fallamos o nos alejamos. También sentí, con gran claridad, que la vida que vivimos aquí es un pasaje, una escuela donde nuestra alma aprende, crece y se prepara para lo que viene. Que nada es casualidad, ni siquiera el dolor y los desafíos, porque todo tiene un propósito mayor, un propósito que solo comprendemos con el tiempo y con el corazón abierto. Hay rostros, personas que habían pasado por mi vida, algunas que ya no recordaba, pero que tuvieron un gran significado en mi camino. Vi errores, aciertos, decisiones que tomé que podrían haber sido diferentes, y sentí un enorme deseo de perdonar y ser perdonada, porque entendí que el perdón es un puente que libera el corazón y nos acerca a la verdadera paz. Otra revelación que jamás olvidaré fue sobre la importancia del momento presente. Como el pasado es inmutable y el futuro es incierto, pero el ahora es un don divino en un tiempo sagrado, que debemos aprovechar para amar, ayudar y hacer el bien. Todo esto me hizo sentir una mezcla de humildad y esperanza. Humildad para reconocer que no tengo todas las respuestas, que soy pequeño ante la inmensidad del universo. Y esperanza para seguir adelante, incluso con miedos e incertidumbre, porque sé que no estoy solo. Estas revelaciones fueron como una guía para mi vida. A partir de entonces, comencé a mirar a las personas con más compasión, a valorar cada instante sencillo y a agradecer las bendiciones que antes ni siquiera había percibido. Y aun cuando llegaron las dificultades, porque llegaron, como en toda la vida, tuve esa certeza interior, esa luz que nadie puede apagar. Comprendí que ya no tenía que temer a la muerte, porque la vida continúa, que no tenía que cargar con el peso del resentimiento, porque el perdón nos libera, que el amor es la respuesta a todas las preguntas que nos hacemos. Así que, aunque nadie me crea, guardo esta historia en mi corazón con gratitud, porque me dio un nuevo sentido a la vida. Y espero que al escuchar mi experiencia, ustedes también encuentren un poco de esa luz que ilumine su camino, después de todas esas experiencias, revelaciones y la inmensa paz que sentí. Llegó un momento que me dejó una profunda huella, la decisión, o mejor dicho, la impresión de que, en ese momento, el destino de mi vida estaba en manos de algo superior y que yo no tenía control en el corredor de luz. Esa presencia amorosa me preguntó si estaba lista para seguir adelante, para dejarlo todo atrás y partir hacia esa paz eterna. Pensé que sí, pensé que había llegado mi hora, que era hora de descansar, de dejar atrás el dolor y las luchas de este mundo. Fue una sensación casi liberadora, pero entonces, de repente, me di cuenta de que algo todavía me retenía. Un hilo invisible, una conexión que no se podía romper tan fácilmente. Sentí las voces de mis hijos, los rostros de mis nietos, las historias por vivir, los sueños por cumplir y un deseo muy fuerte de continuar, de luchar, de amar, de estar presente. Fue entonces cuando comprendí que la decisión, de hecho, no era solo mía, que, por mucho que deseara irme, había una misión. Mayo era para mí aquí en la tierra, que mi tiempo aún no había terminado, porque aún había personas que necesitaban mi amor, mi testimonio, mi fuerza. No estaba segura de si me hacía feliz. En el fondo, anhelaba esa paz absoluta, esa luz que me llamaba. Pero, al mismo tiempo, sabía que mi vida aún importaba a muchos. Fue un momento de intenso conflicto interno. Quería irme, quería quedarme. Paz y angustia se mezclaban dentro de mí. La presencia me dijo que no era un castigo ni una retribución, sino una oportunidad para vivir de otra manera, para valorar cada momento, para transformar lo que fuera necesario dentro de mí y a mi alrededor. Y entonces, poco a poco, acepté esa no opción, con lágrimas, con miedo, pero también con fe. Regresé a mi cuerpo, sintiendo el dolor y el agotamiento físico, pero también con fuerzas renovadas. Sabía que mi historia estaba lejos de terminar, y que debía contar lo que había vivido, para que nadie tuviera miedo, para que nadie se sintiera solo ante lo desconocido. Esta decisión, que parecía no ser mía,
Fue, de hecho, la mayor bendición de mi vida, porque me dio la oportunidad de vivir con un propósito, de valorar el amor, el perdón y la esperanza, y por eso estoy aquí, compartiendo todo esto con ustedes, para que sepan que incluso cuando parezca que no tenemos control, hay un plan mayor lleno de amor que nos guía a regresar. No fue un simple despertar, fue un shock que me recorrió el cuerpo y el alma. De repente sentí una opresión en el pecho, un dolor distinto, el frío de la realidad invadiéndome por completo. Era como si el mundo físico me atrajera con fuerza, devolviéndome a un cuerpo que ya no sentía como mío al recobrar el conocimiento. Vi los rostros a mi alrededor, médicos, enfermeras, familiares, todos con expresiones de conmoción y preocupación. Apenas podía hablar, estaba débil y confundido. Les pregunté qué había pasado, y fue entonces cuando supe que mi corazón se había parado durante 8 minutos. 8 minutos que, para los expertos, significaban la muerte. Decían que era un milagro, que mi cuerpo había resistido cuando todo indicaba que no lo haría. Pero sabía que el verdadero milagro no residía solo en mi supervivencia física. El verdadero milagro residía en lo que había experimentado durante esos minutos de silencio, de luz, de esa sensación de flotar y de paz. El impacto no fue solo físico, sino también emocional. Regresar significó enfrentar la dura realidad, la fragilidad de mi cuerpo, la incertidumbre de lo que vendría después. Sentí que había cambiado por dentro. Algo dentro de mí ya no era igual. Y eso fue tan aterrador como esperanzador. Al recuperarme, noté que la gente a mi alrededor tenía dudas. Algunos pensaban que me lo estaba inventando, que todo era producto de mi imaginación, o incluso que deliraba por falta de oxígeno. Otros simplemente no sabían qué decir. Mi sencha sola, incluso rodeada de gente, tenía una historia en el pecho que nadie parecía entender. Una historia que necesitaba contar, pero que al mismo tiempo me hacía vulnerable. Pero por muy difícil que fuera, sabía que no podía guardármelo para mí. Esta experiencia fue un regalo, una llamada vivir con más fe, más amor, más esperanza. Necesitaba ser la voz de quienes tenían miedo, de quienes dudaban, de quienes estaban perdidos. Al regresar a mi cuerpo, fue un renacimiento doloroso pero necesario. Un renacimiento que me mostró que incluso ante la muerte, la vida puede triunfar, que incluso cuando todo parece haber terminado, nos espera un propósito mayor. Fue un impacto que me hizo valorar cada momento, cada abrazo, cada palabra amable. Me hizo comprender que la vida es frágil, pero también milagrosa, y fue ese impacto el que me impulsó a seguir adelante, a transformar mi dolor en fuerza, mi miedo en fe. Hoy vivo para contar esa historia, para que sepan que incluso cuando el corazón se detiene, el amor nunca se detiene. Después de despertar, tras poder hablar un poco sobre lo que había vivido, la reacción de quienes me rodeaban fue, como mínimo, difícil. Tenía muchísimas ganas de contar, de compartir esta experiencia, de demostrar que había algo más allá de lo que todos imaginaban, pero la verdad es que nadie lo creía. A los médicos me miraron con escepticismo, pensando que estaba confundida, que quizás se debía a la falta de oxígeno en el cerebro. Algunos familiares intentaron ser amables, pero apartaron la mirada cuando hablé de la luz, el amor y la presencia que me rodeaban. Mis amigos escucharon, con expresión dubitativa, y el silencio sustituyó la conversación. Era como si hubiera vivido una realidad en otro planeta, y solo yo la hubiera visto. Las palabras parecían pequeñas comparadas con la grandeza de lo que sentía, y la incredulidad me hacía sentir sola, aislada. Lloré muchas veces, porque quería que la gente comprendiera que no era una ilusión ni una fantasía, era mi verdad. Pero incluso con la incredulidad, algo dentro de mí se fortaleció. Sabía que no podía callarme, que esta experiencia debía ser compartida, aunque fuera incómoda o pareciera extraña. Necesitaba demostrar que hay esperanza, que hay algo más grande, que la muerte no es el final. Empecé a hablar con quien quisiera escucharme, con calma y cariño. Y poco a poco, algunas personas empezaron a escucharme, de verdad, no a creer ciegamente,
sino a reflexionar, a abrirse a la posibilidad de que hay más de lo que se ve a simple vista. Fue una lucha, sí, una lucha por ser comprendido, por no ser etiquetado como loco o soñador. Pero mi fe, la que nació de esa experiencia, fue más fuerte que cualquier duda. Comprendí que no necesitaba la aprobación de los demás para saber lo que había vivido, que mi experiencia era válida, verdadera, y que podía ser un faro para quienes estaban perdidos con el tiempo. Me di cuenta de que lo que importa no es lo que piensen los demás, sino lo que sentimos en nuestro corazón. Y mi corazón sabe que lo que viví es real and joy, aunque muchos aún dudan. Sigo hablando con valentía y esperanza, porque sé que mi historia puede conmover a alguien, transformar vidas y abrir puertas a la fe y al amor, y por eso sigo aquí, contando historias, aunque al principio nadie me crea, porque creo, y creo con todo mi ser. Después de todo lo que había vivido, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue solo un cambio de pensamiento o creencia, sino una transformación profunda que me conmovió de maneras que jamás imaginé antes de esa experiencia. Era una mujer común y corriente, con mis preocupaciones, mis miedos, mis dudas. Vivía una rutina sencilla, a veces incluso un poco apresurada, sin detenerme a pensar en el verdadero sentido de la vida. Tenía mis creencias, por supuesto, pero no eran sólidas. Eran más bien un reflejo de lo que me habían enseñado y de lo que la sociedad esperaba. Pero al regresar de ese lugar de luz y paz, todo se volvió claro para mí. Vi el valor de cada momento, de cada sonrisa, de cada gesto de amor. Comprendí que la vida es un regalo precioso, que no debemos desperdiciar en resentimientos, heridas o miedos que nos paralizan. En mí nació una fe que no depende de pruebas, que no flaquea ante las dificultades, una fe que es como una llama encendida en mi pecho, que me reconforta y me guía incluso en las noches más oscuras. Sentí el amor de Dios con tanta fuerza y realidad que ya no puedo negarlo. Empecé a mirar a la gente con otros ojos, llenos de compasión y comprensión. Comprendí que todos estamos en un viaje, cada uno con su propio dolor y sus propias dificultades, y que lo mejor que puedo hacer es amar sin juzgar, tender una mano sin esperar nada a cambio. Mi vida ha adquirido un nuevo propósito: ser luz para quienes viven en la oscuridad, compartir esperanza, ser testigo del poder transformador del amor. Hoy, cada palabra que pronuncio, cada gesto que hago, demuestra que es posible empezar de nuevo, que el dolor puede convertirse en fuerza, que lo imposible puede suceder. Incluso los momentos difíciles empezaron a tener un significado diferente. Son desafíos que me ayudan a crecer, a fortalecerme y a confiar aún más en el amor que sentí en esa experiencia única. He cambiado por dentro, y este cambio se refleja en todo lo que me rodea. Mi familia lo ha notado, mis amigos también. Ya no soy la misma persona que era antes de ese día. Esta transformación no fue fácil, no voy a mentir, requirió valentía para enfrentar prejuicios, dudas e incluso el miedo a abrirme. Pero la recompensa fue mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Paz verdadera, alegría genuina, la certeza de que voy por buen camino. Y es este cambio el que quiero que veas, el que quiero que sientas, porque si yo pude transformar mi vida, incluso después de pasar por la experiencia más aterradora que cualquiera pueda tener, tú también puedes. No importa lo que estés atravesando hoy, recuerda que la transformación es posible, que el amor puede vencer el miedo, que la vida es mucho más grande de lo que creemos. Y este cambio comienza dentro del corazón. Así, estás escuchando esta historia ahora mismo. Quiero que sepas una cosa. No estás solo. Sé que la vida puede ser difícil, llena de dudas, miedos y un dolor que parece no tener fin. Sé lo que es sentir que la esperanza se desvanece, que la luz al final del túnel está demasiado lejos. Pero estoy aquí para decirles que hay más. Hay un amor que supera cualquier barrera, una paz que vence cualquier sufrimiento, una vida que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Experimenté algo inimaginable. Mi corazón se paró por 8 minutos.
8 minutos que cambiaron. Todo en mí vi una luz inexplicable. Sentí un amor indescriptible. Escuché una voz que me conmovió. Regresé con una certeza que nada ni nadie me podrá arrebatar. En la muerte no es el final. Y si estás pasando por un momento difícil, si te sientes perdido o con miedo, quiero que esta historia te llegue al corazón. Quiero que sepas que hay esperanza, que hay un propósito para tu vida, incluso cuando todo parece oscuro. No importa tu religión, tus creencias, tu historia. Lo que experimenté es un testimonio del poder del amor y la vida. Es un mensaje para quienes dudan, para quienes piensan en rendirse, para quienes necesitan una señal. Esta señal es el amor que recibí y que ahora transmito. Ansí pudiera sentir la paz que yo sentí, la luz que me envolvía. Comprenderías que la vida es un regalo sagrado, que cada segundo vale la pena, que hay algo más grande que te cuida, incluso cuando no lo ves. Por eso, te invito a abrir tu corazón, a mirar dentro de ti y darte cuenta de que la fe puede ser la llave que abra las puertas a una nueva vida. No tengas miedo de creer, no tengas miedo de vivir con amor, perdón y esperanza, porque la vida es demasiado valiosa para vivirla con miedo. Y si te gustó mi historia, quédate conmigo, compártela con quien necesite escucharla, y juntos difundamos este mensaje de fe y amor. Estoy aquí, viviendo una nueva vida, y quiero que tú también la vivas en plena, feliz y en paz. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga siempre.